Ante la pronta apertura del puerto de Chancay en noviembre de este año y los notables progresos en la mejora del muelle norte y muelle sur del Callao, que han establecido nuevos récords de producción, se está gestando una alianza estratégica con el potencial de transformar el destino de Perú para siempre. Nos referimos a la conexión inminente entre ambos puertos, lo que ha impulsado la decisión de Perú de activar inversiones destinadas a establecer una conexión efectiva entre los puertos del Callao y Chancay. Este paso estratégico podría marcar un hito crucial en el desarrollo económico y logístico del país. El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado la implementación de múltiples proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, saneamiento, salud, educación y medio ambiente en las localidades de Chancay, Ancón, Huaral y El Callao. Estas iniciativas tienen como objetivo agilizar las inversiones en el ahora llamado Hub Portuario Chancay-Callao. Se ha informado que actualmente se encuentran en fase de planificación un total de 94 proyectos, con una inversión estimada de 550 millones de soles. De esta cifra, 154 millones de soles ya están contemplados en el presupuesto público para el año 2024. Con el propósito de difundir el impacto económico y las ventajas derivadas de esta espectacular colaboración, el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a cabo el foro sobre el Hub Portuario Chancay-Callao, para el fortalecimiento de la industria naval en el Perú. Durante este evento, se enfatizó el potencial desarrollo comercial para el Perú, su ubicación geopolítica en el contexto del comercio internacional, y el respaldo del Ejecutivo al fomento de la industria naval local como un nuevo motor de crecimiento económico. Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que el desarrollo del puerto de Chancay conllevará beneficios significativos para el Perú. Además de reducir los costos de transporte, se espera que genere productos peruanos más competitivos y facilite el acceso a productos importados a precios más baratos. El ministro afirmó que tanto el puerto de Chancay como la ampliación del puerto del Callao posicionarán al Perú como un referente en la región, creando nuevas cadenas de valor y distribución. Según sus palabras, esto dará lugar a un importante shock de productividad, permitiendo al Perú recuperar su peso histórico como potencia portuaria. Con la puesta en marcha del Hub Portuario Chancay-Callao, el Perú adquirirá una posición relevante en el comercio internacional a nivel regional, generando un efecto multiplicador en la actividad económica y en la cadena logística. Los grandes proyectos han transformado la historia del Perú y creo firmemente que el hub portuario y el impulso a la industria naval serán agentes de cambio histórico para el país. Estamos trabajando para hacer historia. Esa es la única manera de trascender, resaltó el ministro. El muelle bicentenario en el Callao. Como mencionamos en un video anterior, cuyo enlace te dejamos aquí arriba, el desarrollo del muelle bicentenario en el Callao posicionará este puerto como la terminal más eficiente de la costa oeste de Sudamérica. Esto se traducirá en una capacidad impresionante, ya que solo el muelle sur, operado por DP World, tiene previsto movilizar más de 2.7 millones de contenedores en el año 2024, marcando un récord histórico. Cabe destacar que este dato no incluye el desempeño del muelle norte, bajo la gestión de EPM Terminals, que está avanzando considerablemente en su proceso de ampliación. La combinación de los puertos de Chancay y la expansión del puerto del Callao generará un aumento considerable en el tráfico de embarcaciones. Esto no solo potenciará el crecimiento de la industria naval, sino que también dinamizará las actividades económicas, especialmente beneficiando a las pequeñas y medianas empresas. Este crecimiento también se traducirá en una mayor demanda de insumos para la construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones marítimas, estimulando aún más el sector. El destacado papel de los servicios industriales de la Marina, CIMA. El ministro Contreras se expresó acerca del astillero principal del Perú.
Estamos enfocados en el fortalecimiento de los servicios industriales de la Marina, una empresa que ha logrado avances notables, pero que aún posee un potencial significativo. Al aliarse con un socio estratégico internacional de primer nivel, puede posicionarse como líder, no solo en el Perú, sino también en la región. Asimismo, la autoridad afirmó que se está trabajando en la creación de una línea especial de financiamiento para las micro y pequeñas empresas, MIPE, que actúan como proveedoras en la industria naval. Estamos evaluando en el MEF la posibilidad de crear una línea especial llamada MIPE Naval, con el objetivo de agilizar el fortalecimiento de la industria naval. Esta línea proporcionará financiamiento para que las MIPE se adapten a los estándares internacionales. Este enfoque está en desarrollo y proporcionaremos los resultados de manera seria y transparente, anticipó. Perú se encamina hacia un año lleno de avances significativos en el ámbito marítimo, anticipando beneficios diversos para todos los sectores vinculados. Con la mirada puesta en un futuro de notorio desarrollo social, el país aspira a llevar a cabo de manera exitosa este proyecto de gran importancia.